Buenas tardes, queridos ubuntuanos. Un gusto nuevamente recibirlos en nuestras pantallas. Estamos transmitiendo por Men-Engage América Latina, Facebook y también por YouTube. Entre otras páginas pueden seguirnos. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles la mesa Intervenciones de UNFPA en América Latina, masculinidades en tiempos de pandemia, las violencias de género y el COVID-19. Esta mesa la coordina el querido Juan José Meré, sociólogo, asesor de VIH para el clúster de oficinas de Uruguay y Argentina del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Bienvenido, Juan Meré, quien presentará a todos los panelistas, y también queremos saludar brevemente al referente de Chile de Men-Engage, Francisco Aguayo. Bienvenido, Francisco. Bueno, Sol, muchas gracias. Un placer. Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas de América Latina, primero felicitar a Men-Engage, no solo Men-Engage en América Latina, sino global, por este desafío fantástico de poder armar una conferencia de esta magnitud, de esta extensión y con esta calidad de los participantes y las participantes, y realmente es un espacio para la conversación y para la acción. Entonces, el Fondo de Población de Naciones Unidas tiene un foco claro en la búsqueda de la igualdad de género, está en el ADN de su mandato, en el trabajo, en esta búsqueda de relaciones igualitarias, libres de violencia, libres de todas las violencias, y desde un enfoque relacional e interseccional, trabajar o apoyar iniciativas en todos los países de América Latina y el Caribe, cómo se hace que contemplen las niñas, las mujeres, los varones, las personas trans, las personas LGBT, con esta mirada integral. En esta mesa vamos a tener, como ya lo han presentado, un referente, un amigo, un activista, un académico, un docente chileno, Pancho Aguayo, que es con quien vamos a iniciar este panel que se hace en tiempos de pandemia. Y eso es lo que Pancho ha estado trabajando con otros colegas, las masculinidades en tiempo de pandemia. Pancho, el piso es tuyo. Bueno, un gran gusto saludarles, Sol, Juan, Mariana. Bueno, yo estoy en Chile, a ver, vamos a parar acá, y tengo un largo vínculo con Men-Engage en América Latina, así que estoy muy contento de estar participando en esta mesa en el Congreso Ubuntu. Junto con Pamela Saavedra hemos coordinado la red en Chile por mucho tiempo, y también nos tocó coordinar con Douglas Mendoza, antes que Álvaro Campo y con José Alfredo, también la red regional. Así que el cariño que le tengo a Men-Engage es enorme, la verdad, y en ese contexto el UNFPA ha sido muy relevante para el trabajo de los estudios de masculinidad en América Latina, para algunas intervenciones, y también para Men-Engage porque ha apoyado múltiples iniciativas. Entonces, en esta ocasión yo les voy a contar de lo que hemos estado trabajando en conjunto con el equipo de UNFPA, Neus Bernabeu y Alejandra Alcérreca, en términos de preparar un documento sobre masculinidades en tiempos del COVID-19. Y yo les voy a contar ahora algunos titulares de lo que hemos encontrado en la revisión de literatura en estos meses de pandemia. Este es un documento que está en etapa de diseño, es decir, ya está en el horno, y apenas esté lo vamos a poder compartir con ustedes.
Lo primero que diría es que es impresionante lo que ha ocurrido en términos de producción académica e informe durante la pandemia y desde el inicio de ella. O sea, nos encontramos con mucho material, tanto de América Latina como de otros contextos, y nos centramos fundamentalmente en algunos datos de América Latina. Lo que buscamos responder, bueno, fue la pregunta de qué es lo que ocurre con los hombres durante la pandemia, qué pasa con su salud mental y cómo participan en las relaciones de género, en particular en dos temas. O sea, nos interesaba ver cómo están participando en el tema de la violencia doméstica durante la pandemia y en los temas de paternidad, cuidado y corresponsabilidad. Entonces, en el primer tema, en el tema de salud, es un tema bien importante por varias razones. Bueno, lo primero es que el contexto de la pandemia y en particular cómo se ha afectado el tema del trabajo, ya sea por desempleo, porque se han terminado los puestos de trabajo o por precarización del trabajo, es un fenómeno que ha afectado, por supuesto, a las familias en general y en particular a los hombres que suelen vivir estos procesos en vínculo con los mandatos de la masculinidad hegemónica que manda, por ejemplo, ser los proveedores económicos. Entonces, el tema del desempleo y la precarización es un tema que ha producido enorme estrés en muchos hombres, y hay que decir también que la pandemia afecta con mayor fuerza a ciertos grupos de hombres, como los hombres de la tercera edad, aquellos que tienen enfermedades crónicas o una discapacidad, los más pobres, los hombres indígenas, afrodescendientes, migrantes, y también en los contextos urbanos. Se ha encontrado en varios estudios en distintos lugares del planeta sobre esto. Fíjense que si bien los contagios son más o menos similares entre hombres y mujeres, a nivel global, hoy día cerca de 6 de cada 10 de los fallecidos son hombres. Eso al parecer tiene que ver con cuestiones del sistema inmune, que sería más frágil en el caso de los hombres, pero también tiene que ver con sus comportamientos de riesgo. Los hombres son menos proclives al uso de la mascarilla, son menos proclives al lavado de manos, y tienen algunas conductas de riesgo que se relacionan con el mayor riesgo de morir por COVID, como el consumo del tabaco o de alcohol u otras condiciones de vida. Entonces este es un elemento muy importante que tocamos en el informe, pensar el tema de la salud de los hombres. Y ahí la masculinidad es muy importante, por ejemplo, para pensar esos comportamientos. Bueno, ha habido también una enorme caída en las consultas de atenciones por urgencia, entonces no todas las muertes son por COVID, también hay muertes que tienen que ver con otras razones, por ejemplo, hombres que están pasando, por ejemplo, por un proceso de infarto a miocardio y no llegan a consultar a los servicios de salud. Ya sabemos en los temas de salud en general que hay muchas barreras para que los hombres se acerquen a los servicios de salud, y ese es otro tema que necesitamos trabajar. El segundo tema que tocamos en este informe tiene que ver con la violencia de género, cómo los hombres participan en ella. Sabemos que los hombres en los hechos de violencia en América Latina participan muy fuertemente en su perpetración. Por ejemplo, un dato durante la pandemia de los llamados telefónicos en la ciudad de Buenos Aires, el 98% de los llamados, el perpetrador de los hechos de violencia era un hombre. Y también los hombres participan como víctimas en muchos casos de violencia, y eso también es un tema muy, muy preocupante, pero pusimos foco en la violencia de género, es decir, la violencia que ejercen los hombres como perpetradores y que afecta a las mujeres como víctimas. Fíjense que se ha encontrado en distintos países de América Latina un incremento de hasta un 80% en los llamados de denuncias por violencia doméstica, por ejemplo, los llamados a líneas telefónicas. Ya les daba el dato de Argentina. También ha habido mayores llamados a los servicios de atención para hombres agresores. Ese también es otro dato importante. Entonces, la pandemia, con el confinamiento, con el colapso de los servicios, de todo tipo de servicios, y en particular de los servicios para trabajar con la prevención de la violencia de género, ha puesto en enorme riesgo a las mujeres de sufrir mayores hechos de violencia en el espacio doméstico, y en mayor riesgo a los hombres de ejercer o de perpetrar violencia. Esto se relaciona, por supuesto, con las condiciones de confinamiento, con las condiciones de precarización, de mayor estrés, los problemas
con el trabajo que ya mencionábamos, y de mayor estrés, por ejemplo, en el caso de las familias que tienen hijos pequeños. Entonces aquí hay otro gran tema que necesitamos abordar, y se necesitan pensar los servicios, pensar las campañas, programas para poder trabajar con los hombres. Una gran ausencia que tenemos en América Latina es de líneas telefónicas donde los hombres puedan llamar cuando están frente a una crisis o cuando están en riesgo de ejercer violencia. El tercer tema que tocamos en este informe tiene que ver con la corresponsabilidad. Esta situación de confinamiento, de colapso de servicios como la escuela, ha puesto a hombres y mujeres, los ha enfrentado a una mayor carga doméstica, por cuidado de los niños, para aquellos que tienen niños, pero también por cuidado de personas mayores, de personas dependientes, y toda la carga de las tareas domésticas, en particular para las familias donde viven en pareja o en familia extendida. Algunos datos ya nos están mostrando, por ejemplo, estudios en Chile, algo muy dramático, que la mayor carga doméstica que se ha observado durante los confinamientos ha sido absorbida principalmente por las mujeres. En un estudio en Chile, por ejemplo, se veía como durante las mañanas el 73% de los casos eran las mujeres las que estaban absorbiendo las tareas de cuidado, solo en un 13% los padres, es decir, igual hay padres que cuidan, y eso es un punto muy importante de colocar, y solamente en un 7% se reportaba que se estaba resolviendo de manera compartida. En otro estudio nacional, hecho también en el mismo país, en Chile, se observaba cómo un 57% de los hombres reporta durante la pandemia dedicar 0 horas al cuidado del hogar, y un 38% 0 horas a tareas domésticas. Son, la verdad, datos muy dramáticos. Entonces ahí tenemos otro gran tema que enfrentar. ¿Qué es lo que necesitamos? Y con eso voy terminando. Bueno, necesitamos un conjunto de políticas, de programas que se focalicen en los hombres. Por un lado, que se focalicen en las necesidades específicas que están teniendo, y por otro lado, que se focalicen en estos problemas que tienen que ver con desigualdad de género, porque los hombres, con sus necesidades, riesgos en salud y comportamientos, afectan la vida de sus cercanos, de las mujeres y de sus hijos e hijas. Entonces, es muy importante una mirada de género de los hombres, entender cómo los hombres viven estos procesos que hemos mencionado, para poder desarrollar dispositivos, programas, medidas y acciones que sean específicas y que tengan llegada con los hombres, porque no solo encontramos barreras, como decíamos, sino que también muchas veces los políticos y los programas fallan porque o están centrados solamente en las mujeres, o no tienen un diseño adecuado a la cultura de los hombres. Finalizo comentando que se han desarrollado varias campañas y acciones y programas en América Latina, algunas muy interesantes que las van a encontrarlas disponibles en este documento que les estamos presentando, que tienen que ver, por ejemplo, con la corresponsabilidad, desarrollado por distintas agencias, por ONG, incluso del Estado. También hemos relevado ahí algunas experiencias importantes, por ejemplo, el permiso para traslado de los hijos en caso de parejas separadas, padres que no residen con sus hijos, que se desarrolló en Argentina, y otros materiales desarrollados durante este año en América Latina y en otros lugares del mundo, que esperamos les sean de utilidad y que nos sirvan a todos, tanto al Estado como a la ONG y a aquellos que desarrollan programas de intervenciones con hombres, para hacer intervenciones más pertinentes. Bueno, les agradezco mucho su atención y estaremos disponibles para preguntas, y como les decía, este documento está en fase de diseño y el UFPA lo va a poder poner a disposición de ustedes dentro de pocas semanas. Muchas gracias. Ancho, muchas gracias. Has traído, y espero que tengamos tiempo para discutir, varios temas sobre el estrés, las condiciones de vida, los recursos disponibles o no para los varones, los temas de violencia, los temas de la corresponsabilidad, que en el sentido común uno podría pensar que el confinamiento generaría alguna modificación de prácticas masculinas, pero evidentemente los mandatos son fuertes y duraderos, y creo que además levantás el tema de los programas diseñados según las necesidades y los contextos, y me parece una discusión totalmente pertinente para nuestros tiempos. Así que bueno, espero que entre nosotros al menos podamos levantar algunas preguntas. Yo ya tengo alguna para ti también. Vamos a seguir con nuestro querido compañero
Hugo González, representante de la oficina de UNFPA de El Salvador. Hugo está en El Salvador, pero para todos los que trabajamos en las oficinas de UNFPA, hemos tenido el privilegio de poder tenerlo a nivel regional, siguiendo y apoyando programas, proyectos, generando ideas, así como lo han tenido ahora las colegas y los colegas de El Salvador. Así que es un gusto para mí presentar a Hugo y sobre todo esta experiencia que se hace en el marco de la iniciativa Spotlight, que ha recorrido un poco el conocimiento de esta experiencia por lo original, que es los tejedores de equidad. La palabra es tuya, Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Juan. De verdad que es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes y muchísimas gracias a Men Engage por esta oportunidad. Y bueno, y el aprecio es mutuo, Juan. El aprecio es mutuo con todas y todos los colegas de las oficinas con quien he tenido el privilegio de conocer y de trabajar, ¿no? Francisco, de verdad que introduces muy bien el tema. Si me dejan, por favor, compartir un poco pantalla si solo me confirman, por favor, si se mira bien. Se ve bien. Perfecto. Como bien señalaba Juan, esto es una experiencia que se ha desarrollado como parte del consorcio entre la Unión Europea y Naciones Unidas, llamada Iniciativa Spotlight, ¿no? Y en el caso de El Salvador, o bueno, en el caso de América Latina, se ha estado enfocando en el feminicidio y en la violencia feminicidia por obvias razones. En el caso de El Salvador, lamentablemente, a través de los más recientes años, pues ha sido un país que tuvo una de las tasas más altas, sin necesidad de estar en guerra, de feminicidios en América Latina y en el mundo. Afortunadamente, esas tendencias han venido hacia la disminución, pero todavía sigue siendo una situación por superar. Entonces, ya nos abría la senda, Francisco, con algunas reflexiones, y en el marco de la pandemia, uno de los retos que tuvimos era cómo continuar haciendo un delivery de los programas que el Fondo de Población tenía en este marco de la iniciativa Spotlight, por supuesto, pero además teniendo el marco de lo que ya nos venían anunciando, ¿no? Y que este confinamiento iba a tener un efecto lamentablemente negativo en el bienestar de las mujeres fundamentalmente. Con ese reto de frente y aprovechando y sirva el momento para reconocer el trabajo de las organizaciones que han venido siendo parte de esta iniciativa, ¿no? Donde el Fondo de Población ha jugado, si ustedes quieren, un papel simplemente de colocarnos en la mesa conjuntamente para poder favorecer todas esas fortalezas que estas organizaciones ya han venido cosechando de tiempo atrás. Y con eso de frente, permítanme compartirles que pues, un grupo de estas organizaciones acordaron ser un colectivo de colocar las masculinidades dentro de aquellas acciones que debían de llevarse a cabo para que el país realmente tuviese, además de todo el enfoque hacia el empoderamiento, hacia la igualdad, hacia la atención y la prevención de la violencia, también la desconstrucción de todo un marco social en el cual los hombres nos comportamos como victimarios y somos victimarios, pero también, como bien decía Francisco, somos víctimas de nuestros propios comportamientos que nos llevan incluso a tener esas cifras de mortalidad diferenciadas, ¿no? Entonces, los tejedores de equidad,
iniciaron este posicionamiento de las masculinidades y un enfoque de género también en un espacio donde permitían reconocerse y conocerse, ¿no?, en la gestión del conocimiento para ser un soporte orgánico y político en el diseño e implementación de algunas de las herramientas. Una de estas herramientas que comparto con ustedes, que se da en el marco precisamente de la pandemia, es un chatbot, ¿no? Y si me permiten compartirle. Entonces, es una herramienta interactiva que, aprovechando precisamente el confinamiento, se trata de llegar a los hogares, se trata de llegar a los hombres para crear un espacio hasta con un poco más de confidencialidad en función de despejar algunas de las dudas que se plantean y de, sobre todo, desconstruir la violencia en contra de las mujeres heredada sobre la base de esas construcciones colectivas que dan un patriarcado donde los hombres ejercemos ese control nocivo en las mujeres, ¿no? Y este chatbot que inicia en esta pandemia, ¿no?, a un mes de haber sido lanzado, pues se da unos resultados que comienzan a ser, digamos, prometedores, no en el cambio, porque el cambio ustedes saben que es un proceso de más mediano y largo plazo, pero sí al menos de tocar la puerta y darse la oportunidad de abrir y comenzarse a plantear algunas dudas y reflexiones en un espacio que no se había al menos logrado tener. Esta fue una primera aproximación. Luego tuvimos una segunda aproximación en la formación, también a través de espacios de interacción en Internet, basados en web, sobre la formación de género y masculinidades con operadores públicos, ¿no?, sobre todo el sistema de justicia, pero iba un poco más allá. Y esta fue una iniciativa que fue afortunadamente coordinada por la Unidad Técnica Especializada, ¿no?, y también un espacio de aproximación para jóvenes fundamentalmente en 3 municipios donde está la iniciativa Spotlight, de forma tal de que, por un lado, los operadores de justicia lograsen tener un fortalecimiento de sus capacidades en cuanto a los estándares del paquete básico de servicios y cómo debía de enfatizarse esos servicios para la atención a las sobrevivientes de violencia, pero también desde el enfoque de las masculinidades para tenerlas en cuenta al momento de tener esos abordajes y no revictimizar a las mujeres cuando eran recibidas en estos diferentes servicios, ¿no? Y por otro lado, también con los jóvenes se dio un proceso de capacitación en estos municipios, a partir del cual, pues obviamente se perseguía construir lo que llamamos nuevas masculinidades o masculinidades, como también suelen denominarse, ¿no? Y eran fundamentalmente para hombres jóvenes. Fundamentalmente fue posible llegar a 94 operadores de diversas instituciones de gobierno en 4 módulos, ¿no?, que llevaban, por supuesto, a la construcción social de género, a la violencia basada en género, los principios de igualdad y equidad y las masculinidades alternativas que también se planteaban, ¿no? Y hay un cúmulo también de jóvenes, creo que son un poco más de 300 jóvenes en este momento, si no recuerdo mal la cifra, que están pasando y algunos de ellos ya han terminado en estos procesos de formación, ¿no? Lo interesante a nivel de los operadores públicos es cómo se van dando con, digamos, los cambios en el conocimiento y cómo, por ejemplo, pasa de tener una prueba inicial
sobre el concepto de violencia basada en género de 32 a 89%, o de lo que significa la misoginia del 27 al 87%, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, se da un primer impacto a nivel del conocimiento con estos procesos de formación. Lo que habría que después valorar es cómo se transforma esto en una práctica diaria en el desarrollo de sus funciones en cada una de las instituciones como tal, en beneficio precisamente de las personas que llegan a tocar las puertas de estas instituciones, ¿no? Y bueno, y aquí también está el proceso de formación con jóvenes que hacía mención, donde primero habían jóvenes que iban a ser multiplicadores y luego los beneficiarios finales en estos procesos de municipios donde la iniciativa, como les decía, está siendo parte del desarrollo. Por último, y hemos seleccionado estas tres, no es que se reduzcan a estas tres, hemos seleccionado estas tres. Por último, esta es la exposición que le denominamos Huellas de Ausencia. Es, digamos, la recolección fotográfica de las historias de las familias víctimas de los feminicidios, de sus hijas, madres, tías, ¿no? Esposas que fueron víctimas de la violencia feminicida de hombres en El Salvador, y sus familias quisieron, junto con las organizaciones que formamos parte de, darles un tributo a la memoria de estas mujeres. Y lo interesante de esto es que fue una construcción desde el enfoque del impacto de las masculinidades en la violencia feminicida, ¿no? Y quisimos entonces servir esta exposición con el mayor tacto posible, con el propósito de sensibilizar a la población de que esto lamentablemente no es algo que simplemente afecta a las familias de esas víctimas de feminicidio, sino que afecta a la sociedad como tal. Y ahorita está recorriendo el país esta exposición que esperamos logre sus propósitos, ¿no? Esto es parte digamos, de la exposición que se logró hacer. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí están los miembros de ese grupo de tejedores, y mi colega Ondina, Carmencita también, que están siendo parte de este esfuerzo junto con los colegas. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Espectacular esta experiencia de hombres, de tejedores de equidad, sobre todo por lo inspirador, por lo que trae para nuestros países, que además de la epidemia del COVID tenemos la epidemia de los femicidios por la conducta de la cultura machista, la epidemia de la violencia de género y esa delicadeza para presentar los efectos en estas huellas de ausencia, pero también ese esfuerzo por encontrar metodologías que aprovechan las tecnologías, las redes sociales para transformar imaginarios, para transformar actitudes, prácticas, como la que nos han mostrado del chatbot y de las capacitaciones, en particular de los jóvenes y de los operadores, como muy bien ahí decía, para no revictimizar a las víctimas. Así que gracias, Hugo, gracias a Carmen, gracias a Ondina, que la reconocí, gracias a José Roberto Luna, que nos ha inspirado siempre y que ahora está en nuestra sede en Nueva York. Bueno, hablando de transformar imaginarios, transformar prácticas y transformar actitudes, le voy a dar la palabra a mi querida colega y amiga Mariana Isasi, oficial de enlace de Argentina, y que en el marco del Spotlight han elaborado toda una serie de mensajes enmarcados en la comunicación social para el cambio, y creo que vamos a poder aprovechar de algunas
de las creaciones audiovisuales que han generado el equipo de Argentina. Bienvenida, Mariana. Un gusto, Juan. Muy buenas tardes a todos, a todas. Hugo, Francisco, Pablo, Sol, gracias por la invitación y felicitaciones también por el esfuerzo de hacer este simposio Ubuntu organizado por MenEngage de manera virtual. Todas sabemos los desafíos que conlleva organizar este tipo de eventos y entrelazar, digamos, cada una de las sesiones, etcétera. Así que gracias por el esfuerzo y por el éxito también y los diferentes panelistas y presentaciones que se han ido dando en estas jornadas. Como bien decía Juan recién, lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con un trabajo que venimos realizando desde UNFPA en la iniciativa Spotlight, al igual que en El Salvador. La iniciativa Spotlight está en Argentina y se trata de una alianza entre el Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea para poner fin a la violencia de género, y que tiene un foco especial en Latinoamérica, como decía Hugo también, en la prevención del femicidio. El Fondo de Población es una de las agencias entonces implementadoras de esta iniciativa y venimos liderando en particular lo que tiene que ver con el pilar de prevención, el pilar 3 de prevención de la violencia de género, desde el cual desarrollamos en un principio, 3 campañas durante el 2020, 3 bien orientadas al tema de masculinidades, hicimos otras, pero 3 en particular que están orientadas a promover conversaciones para repensar, cuestionar y preguntarse acerca de los roles, estereotipos, las pautas culturales del que pareciera el deber ser de las masculinidades, poder cuestionar, repreguntar y generar algunas conversaciones en torno a estos temas. Entonces lo que me gustaría contarles es que si bien para nosotros puede ser transparente qué vínculo tiene el poder trabajar sobre los estereotipos de género, las pautas culturales, hemos recibido, la verdad, preguntas y hasta cuestionamientos de por qué para poder prevenir los femicidios tenemos que trabajar en modificar las pautas culturales y en particular prestar atención a las masculinidades. Lo decía ahora en un texto que escribí hace poco, los varones, los hombres son parte del problema, y como mostraban recién en las cifras, son, digamos, gran parte de quienes, los perpetradores de la violencia contra las mujeres y las niñas, tienen que ser parte de la solución indefectiblemente. Y por eso en la teoría de cambio que desarrollamos desde la iniciativa, partimos de la premisa de que para reducir el femicidio y la violencia contra las mujeres y las niñas se requiere sí o sí abordar esas causas profundas, esos andamiajes que hacen posible la discriminación, la existencia de relaciones de poder desiguales, ciertas normas y estereotipos de género culturales y sociales que justamente fomentan la violencia. En este marco es que una de las estrategias que hemos priorizado conjuntamente con otros actores, porque desde el inicio de la iniciativa hicimos consultas y un trabajo con sociedad civil, gobierno, en fin, sector privado, diferentes actores, y tiene que ver con la utilización de la comunicación para el cambio social, como justamente una herramienta para cuestionar y generar, como les decía, conversaciones acerca de las pautas culturales que permiten la violencia. El camino para el cambio social y cultural es largo, y por eso yo no me canso de agradecer la inversión que hace la Unión Europea en esta iniciativa, y que permite
poder trabajar en la prevención de violencia, la prevención primaria, porque los resultados son lentos y no siempre los donantes están dispuestos a acompañar este tipo de esfuerzos. Pero desde mi punto de vista es así con mayúscula, estrategia que hay que seguir para lograr los cambios estructurales que necesitamos. Al mismo tiempo sabemos que la comunicación no hace milagros, aunque me encantaría siendo comunicadora, y a veces se les pide a la comunicación que haga más cosas de las que puede, porque se necesita en realidad las políticas sosteniendo y habilitando estos mensajes, o sea, no se puede hacer solamente comunicación como marketing, sino que hay que sostenerlo con políticas y con programas específicos, pero sí confiamos en que a partir de estas nuevas conversaciones se puedan iniciar el camino de la deconstrucción de las masculinidades violentas o cómplices de la violencia, y creo que eso ya es un aporte importante. Entonces, bueno, lo que les quiero mostrar ahora rápidamente son 3 campañas, entonces les decía que son La Otra Pandemia, Amigo Date Cuenta y Yo Me Ocupo, 3 campañas que hicimos en el marco de la iniciativa de Spotlight. Y bueno, La Otra Pandemia, que es la primera campaña que les presento, la lanzamos, digamos, muy, muy cercana a lo que fueron los primeros meses de pandemia en Argentina, bueno, en la región, en abril de este año, y que buscó visibilizar justamente a la violencia contra niñas y mujeres como una violación de los derechos humanos extremadamente frecuente y sistemática que se repite a nivel mundial y que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres con la posibilidad de tener problemas de salud a corto y largo plazo. Justamente por eso le pusimos La Otra Pandemia, que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Para hacer esta campaña se tomó el lenguaje y recomendaciones realizadas para la prevención del COVID para adaptarlo y contrarrestarlo, ¿no? Con lo que implica esta pandemia de violencia de género. Y bueno, y hay uno de los spots, son 3, pero hay uno en particular que está dirigido a los varones y hace foco en las medidas de protección de taparse la boca por el COVID, pero como esto no aplica, digamos, a las situaciones de violencia. Entonces, si me permiten, les comparto este primer spot que se llama Tapabocas, y me dicen, por favor, si lo estoy compartiendo bien. Aquí va. Frente a la pandemia, hay que mantener distancia social, lavarse las manos y taparse la boca. Frente a la violencia, no. No te tapes la boca frente a los mandatos del machismo. Si no estás cómodo con lo que ves o escuchas en tu grupo de amigos, decilo, no te tapes la boca. Si te parece que algo está mal, no lo justifiques. Si no quieres ser parte de ese tipo de charlas en un grupo de WhatsApp, no lo seas. Si no querés que te reenvíen esas fotos, no te tapes la boca. Es bueno que sepan por qué no. Pero sobre todas las cosas, nunca te tapes la boca si sabes que alguien está en situación de violencia de género. No hay ningún pacto que tengas que cumplir por ser varón. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género en algún momento de su vida. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. La Otra Pandemia es la violencia contra niñas y mujeres. laotrapandemia.com.ar. Bien. Este es el primer spot que les quería mostrar de La Otra Pandemia, que si quieren después pueden mirar el resto de los materiales que están disponibles en la página web, y que, bueno, el mensaje creo es claro, y busca justamente movilizar a los varones para, por un lado, cuestionarse los mandatos del machismo y a la vez no taparse la boca ante la violencia, no ser cómplice. La otra campaña es Amigo Date Cuenta, que es la continuación de otra campaña que hicimos el año pasado, que la primera fue Amiga Date Cuenta,
destinada a mujeres, pero en este caso es la segunda parte destinada a varones, y el objetivo fue interpelar, justamente en este caso el foco está bien puesto en los adolescentes varones, para que se animen a cuestionar el machismo, desarmar los mandatos de la masculinidad violenta, las relaciones de desigualdad y los códigos de complicidad, que casi siempre, bueno, son la raíz, como decíamos, de la violencia hacia niñas y mujeres. En este caso, bueno, hay 2 spots y 5 tutoriales animados que los pueden encontrar después en detalle en la página de Amigo Date Cuenta, y que ahí hay diferentes herramientas. O sea, no solamente hicimos los spots para generar estas conversaciones, sino que también haya herramientas que ayuden a pensar un poco también por dónde, ¿no? Por dónde ir, porque un poco también alguna de las cosas que hemos visto es que muchos de los varones, o una de las cosas que dicen es, bueno, ya no se puede hacer nada. Bueno, no, sí se pueden hacer muchas cosas desde el respeto, la comunicación, etcétera. Y entonces este es la otra campaña, que después si quieren verla en detalle, la pueden ver. Les comparto también nuevamente el segundo spot. Y esperen que no, estoy compartiendo el otro. Un segundo. No, perdón, arrancó un... Disculpen, puede pasar. Mariana, terminamos con este video que vas a pasar. Sí. Si no, no nos da. Bueno, no, este lo dejamos y vamos a ir a la última. No, voy al otro siguiente, así no me complico y no les complico, que es el tercero de la campaña, que se llama Yo me ocupo. Es una campaña que tuvo el foco, y bueno, fue una de las más exitosas que tuvimos. Creo que el foco tuvo que ver con que fue una campaña bien, digamos, desde la ironía, el humor, y en este caso la campaña estuvo enfocada en los temas de la planificación y gestión de los quehaceres domésticos y de cuidados, que representan justamente, y lo nombraban también anteriormente, una carga que asumen principalmente las mujeres. En Argentina se hacen cargo del 65% de las tareas del hogar, y los varones un 35%. Y en el momento de pandemia, más de la mitad de las mujeres admitieron una sobrecarga especial desde que empezó la pandemia del coronavirus en Argentina, pero me arriesgo a decir que en toda la región y en el mundo ha sido así. Y bueno, entonces aquí lo que buscamos es promover una conversación entre varones acerca del rol en su casa, y lanzamos entonces esta campaña que busca poner el foco en lo que implica las tareas del hogar, y la carga mental, sobre todo es el concepto que trabajamos, que implica pensar y planificar y coordinar las tareas del hogar y de cuidado, y hacia ahí apunta esta campaña, que espero ahora sí poder, y no poner una música de relax, que por ahí nos viene bien también, pero mejor si puedo compartir el spot de los ayudadores. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos.
acá entonces es la otra campaña que les quería mostrar. Como les decía, tenemos algunas hipótesis con respecto a por qué... Sí. Tenemos que cerrar, si no, no tenemos tiempo para Pablo. Sí, ya terminó. De por qué resultaron bien o mal estas campañas, pero lo que estamos muy contentas, es que se hayan generado estas conversaciones acerca de las masculinidades. Bueno, gracias. Gracias, Mariana. No hace milagros la comunicación, pero genera espejos y palancas para que nosotros, los varones, podamos movernos hacia otros lugares y movernos conscientemente. Felicitaciones, Mariana, a todo el equipo de Argentina. Y bueno, le voy a dar la palabra a Pablo López, docente, investigador, licenciado en psicología, integrante del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de Uruguay, que es de la Universidad de la República, que es una aliada de todo lo que hacemos en temas de sexualidad, de género, de masculinidades, de salud integral, aquí en Uruguay, y que también en esto de conocer más, de conocer para transformar, Pablo ha liderado una de las investigaciones sobre adolescentes, jóvenes y redes sociales en la construcción de las actitudes y las prácticas referidas a sexualidad. Así que Pablo, avanti, gracias por estar. Muchas gracias, Juanjo. Igual te voy a hacer una pequeña corrección, aunque quede antipático. Por favor. Pero es muy importante para mí esto. No soy psicólogo. Tengo esa suerte. Y yo soy licenciado en educación y soy doctor en educación. Y la educación también pretende buscar milagros y no los hace. Aunque colabora, como dice Mariana también, la educación necesita que va. Pero sí es cierto, trabajo en Facultad de Psicología. Y sí es cierto que el oficial de UNFPA que ha colaborado con nosotros en el proyecto es psicóloga también. Y que hay una perspectiva un poco psicológica que nosotros le estamos insistiendo en meterle a muchas de las discusiones, incluso acerca sobre todo de la violencia. Este no es el tema que voy a trabajar yo, o lo voy a trabajar tangencialmente, pero para nosotros es muy importante que se entienda también que dentro de esos varones que comparten todos esos mismos códigos, etcétera, no todos llegan a una situación de ejercicio de violencia. Y que hay factores que son más micro, que tienen que ver con la historia de vida y que tienen que ver con características psicológicas particulares. No estoy tratando de patologizar la violencia, pero sí hay factores que son psicológicos individuales que tienen que ser tomados en cuenta por la política pública si lo que se busca es prevenir las situaciones de violencia. Y pongo un ejemplo de violencia en general, ¿no? Un ejemplo muy interesante que se hizo en Alemania, donde a partir de determinados indicadores se hizo una campaña de prevención del abuso sexual contra niños, difundiendo públicamente indicadores de personalidad para que las personas que sentían cierta atracción hacia posibles actitudes de abuso sexual infantil se trataran de antemano. Y funcionó muy bien. Entonces hay que combinar esta perspectiva más social, cultural, con una perspectiva que además sea más micro y más psicológica también. Pues si nos ponemos en los polos del construccionismo más extremo, a veces también nos perdemos como algunas cuestiones que hacen las características personales, ¿no? De todos modos, de lo que iba a hablar yo sí era de básicamente entornos digitales, y lo que me propuso Juanjo en realidad es un desafío, no porque no tuviéramos el material, lo teníamos, no había sido donde habíamos puesto el foco en los análisis hasta ahora, más allá de que sí es cierto que fue a punto de partida de cuestiones vinculadas a los varones, especialmente los varones y las redes sociales, de diversos lugares, cómo nos acercamos a entender de que para seguir trabajando temas de educación sexual,
teníamos que empezar a entender que la educación sexual pasa ahora muchísimo por los entornos digitales. ¿Ah? Y tenemos que empezar a asumir que los que venimos de la educación lo tenemos hiper estudiado. Esta cuestión de la diferenciación entre socialización primaria y secundaria está bastante obsoleta, o se ha modificado muchísimo a partir de que el niño empieza a interactuar con gente fuera de la familia, incluso no solo con gente, sino con algoritmos fuera de la familia, desde muy tempranas edades. Por lo tanto, su socialización ya no pasa solo por lo que diga la familia o la escuela, sino que también pasa por lo que vienen diciendo los aparatos. Incluso la construcción de masculinidad no va a pasar solo por lo que diga la familia y la escuela, sino por lo que les llega a través de aparatos que además, en función de lo que más les guste, les va a ir la vieja estrategia de la educación: repetir, repetir, repetir. Y el algoritmo funciona igual. ¿Te gustó esto? Te lo repito, te lo repito, te lo repito. Entonces, en la medida que los adultos no vamos cuidando lo que niños y niñas y adolescentes van viendo a través de los distintos dispositivos, pero principalmente el celular, que es el que más se usa en América Latina, respecto a qué mensaje les llega acerca de qué es ser varón, qué es ser mujer y cómo es la sexualidad, bueno, vamos a seguir replicando modelos completamente agresivos contra las mujeres. Y esto es una cosa en la que yo quiero subrayar. Vamos a llegar en breves minutos. Yo tomé 3 o 4 temas nada más. La encuesta, el estudio sí es representativo de la población de adolescentes de Montevideo de 15 a 19 años, tiene un margen de error de 5% en su etapa quanti, tiene toda una etapa quali con más de 70 muchachos y muchachas que fueron participando en grupos focales, algunos de varones exclusivos, algunos de mujeres exclusivos, de todas las clases sociales. Y las aperturas que podemos hacer son sexo por la cantidad de casos, que son, es representativo, pero permite solo 3 aperturas, que son sexo, clase social y nivel educativo. ¿Ah? Ese tipo, eso para que tengan idea general del estudio. Pero ahora les quiero contar por qué el estudio. ¿Ah? Y hay un cuento que viene de 12 años atrás, que a mí me parece que ilustra bien a lo que me refiero cuando de cómo se empiezan a socializar los niños y niñas a través de medios digitales. 12 años atrás casi no había smartphones. Para que se den una idea, en Uruguay entre 2012 y el 2015 se multiplicó por 18 el número de smartphones que hubo en la población, y actualmente más del 95% tiene smartphone. Eso quiere decir que ese fue el punto del boom, entre el 12 y el 15. En 2008 no, y estábamos dando un taller de educación sexual con una querida compañera de UNSPA en un colegio privado, con niños de 7 años, niños y niñas de 7 años. Y una niña levanta la mano, estamos hablando de las partes del cuerpo, las cosas que se hablan en los talleres de sexualidad, la vulva, etc. Una niña levanta la mano y dice, ay, yo vi una nena que tenía una botella entera metida dentro de la vulva. 7 años tenía la niña, ¿no? Nos miramos, con mi compañera de taller no nos había pasado nunca eso. Y dijimos, ¿y dónde lo viste? En el celular de papá. ¿Ah? Y a partir de ahí se han sucedido otros eventos. Yo antes de dedicarme exclusivamente a la academia, hasta hace 3 años dábamos taller de educación sexual con todas las edades, desde el niño de 7 hasta adultos mayores. He trabajado con todos. Y en adolescentes en particular, hubo 2 consultas de 2 varones, me parece muy interesante, que fue la que fueron entre ese evento y este otro mucho más cercano en el tiempo, 2015, 3 eventos, digamos. Les voy a contar el segundo evento, todos de 2015 estos 3. Un varón también nos hace la pregunta en el medio taller, ¿qué es Squirt? ¿Existe? Entonces, ¿de qué hablas con Squirt? No tenemos idea de lo que hablaba. Con la misma compañera, Valeria. No tengo idea de qué estás hablando. Trataba de explicar él que es cuando las mujeres tienen orgasmos donde lanzan mucha agua. No sé lo que me estás hablando. Entonces saca del celular del bolsillo y dice, esto es lo que quiero, que me diga si esto existe o es efecto especial. Entonces cuando el niño, cuando el adolescente en este caso, ya saca el celular del bolsillo y te puede mostrar pornográficamente qué es lo que está buscando, es porque ya vio y ya tiene un guión sexual armado también en su cabeza, o lo está armando, por eso quiere saber si eso existe o no existe.
En ese mismo año, con los de sexto año, en otro colegio, 2 consultas de 2 varones distintas, pero muy parecidas. Uno consulta cuando tengo relaciones sexuales, los dos heterosexuales. Cuando tengo relaciones sexuales con mi novia, no logro tener erección si no estoy mirando pornografía, ¿eso es normal? Y otro pregunta, era muy similar, cuando estoy teniendo relaciones sexuales con mi novia, no logro tener un orgasmo si no estoy mirando pornografía. ¿Eso es normal? Esas fueron las 2 preguntas. Eso fue 2015. 2015 dijimos, bueno, a ver, no tenemos las respuestas en Uruguay, no tenemos estudios uruguayos sobre adolescencia, sexualidad y redes sociales, vamos a ponernos a investigar esto. En principio fue el Innovation Fund de Fondo de Población el que nos dio apoyo en un concurso mundial para hacer la etapa cualitativa, que es muy importante para entender qué es lo que después dan los números. Y después el fondo, la asociación, la ANI, la Asociación Nacional de Investigación e Innovación fue la que financió el resto del proyecto. Tiene 378 ítems la encuesta, o sea, es muy amplia, pero pregunta sobre muchas cuestiones que están vinculadas a la socialización sexual en entornos digitales. Yo voy a llamar la atención sobre algunas cosas que tienen que ver con los varones específicamente, alguna frecuencia, de hecho las tuve que tirar estos días porque no las habíamos hecho, no habíamos hecho esos análisis, aunque sabíamos por la parte cualitativa, algunas cosas teníamos sospechas, digamos. Capaz que yo estuve en la mesa anterior y así que voy a empezar por un tema muy importante. Las redes sociales han beneficiado, o en principio habían beneficiado mucho, sobre todo a las minorías sexuales, en términos de favorecer encuentros. No obstante, se han vuelto un terreno peligroso. En la mesa pasada, un compañero de Chile hablaba de un asesinato a partir de un encuentro por Grindr, que es una aplicación de citas para varones que buscan sexo con otros varones. Entonces, al mismo tiempo que ha sido un lugar, es verdad, para favorecer encuentros de las minorías sexuales, también es un lugar y que es un encuentro, y a veces para favorecer encuentros no de minorías sexuales, ha sido una segunda oportunidad, por ejemplo, esto ya no es adolescencia, pero para los adultos mayores de 50, de volver a encontrar parejas a través de redes sociales, gente que se consideraba a sí misma fuera del mercado. No obstante, tiene ciertos peligros, y esos peligros suelen provocarlo a los varones y asumirlo a las mujeres. Voy a hablar de 3 zonas de peligro, que son encuentros con desconocidos en Internet, encuentros con desconocidos, o mejor dicho, con conocidos solo por Internet. Es decir, con el que me voy a encontrar y me voy a tener relaciones sexuales y solo lo conocí a través de Internet. Después está el tema del sexting, que es el envío de material pornográfico. Y finalmente, bueno, este tema de la pornografía, no tanto por la peligrosidad que la tiene, la puede llegar a tener, yo no quiero generar pánico moral, o sea, yo no soy un moralista, no estoy en contra de la pornografía, pero sí claramente genera scripts sexuales cuando están muy a destiempo. Empezando por el tema de los encuentros sexuales por Internet, 1 de cada 6 adolescentes en Uruguay ha tenido en el último año al menos un encuentro con una persona un encuentro sexual con una persona que conocía solo por Internet, la primera vez que la ve en la vida. Y la toma de precauciones que hacen es bastante baja. En principio solo se aseguran de que la persona sea quien dice ser, o sea, evitar grooming, digamos. Es decir, hacen llamadas o videollamadas antes. Y la segunda medida importante que toman es encontrarse en lugares públicos. Más del 70%. Pero de ahí, después, las otras medidas de seguridad, mucho más importantes en algunos casos, que es como que haya otra persona que sepa dónde fuiste, con quién fuiste, que te llamen a determinada hora para ver si está todo bien, porque uno se encuentra en un lugar público, pero cuando va a tener relaciones sexuales suele ir a un lugar privado. Bueno, en estos encuentros, más allá de que nosotros no tenemos el dato concreto, porque no lo preguntamos, nos parecía muy complicado hacer esa pregunta en una encuesta, pero sí lo teníamos de los grupos focales en un acercamiento más cualitativo. Los varones gays y las mujeres muchas veces han tenido problemas graves de violencia que no se animan a denunciar. Y no se animan a denunciar precisamente por
por la forma en la que se dio el encuentro, que generalmente es secreto, a espalda de la familia, a veces les da vergüenza decir que se conocieron por internet, a veces, sobre todo los adolescentes de diversidad sexual, no han salido del closet con sus familias, entonces sufren situaciones de violencia una vez que pasan del espacio público al espacio privado, abusos sexuales, robos, muchas veces violencia patrimonial, muchas veces violencia por odios, que es lo que pasaba en este caso con Chile, contaba el compañero, que te encontrás con un pibe que no quería tener relaciones sexuales contigo, que simplemente quería, se juntan 2 o 3 para pegarte por homosexual. Bueno, y las chiquilinas, abuso sexual. Pensaban encontrarse con uno, llegan a un apartamento, hay más de uno. Ese tipo de cosas suceden en general, pero en las situaciones vinculadas a entornos digitales suceden con especial frecuencia, porque facilitan que esas cosas sucedan. ¿Ah? Estoy tratando de ser muy rápido. Pasando al segundo punto que tiene que ver con el tema sexting. De nuevo, la mayoría de... El sexting pasó a ser, para que todos me entiendan, ya les dije, como intercambio de material pornográfico, sea audio, video, fotos, etcétera, producido por uno mismo para el otro. Pasó a ser parte del script sexual de los adolescentes, es decir, es normal que hagan sexting, incluso antes de empezar a tener una relación. Y es mucho más normal incluso que se instale una vez que ya tienen una relación, y en COVID ha sido gran parte de su salvación, quiero decirles. Es decir, por suerte pueden hacer sexting porque mucha chance de verse muchas veces no tienen. Es decir, suponemos que ha subido también esto del sexting. De hecho, en algunos países hasta se ha favorecido el sexting y la pornografía y se han hecho campañas en pleno COVID, no solo para adolescentes. Bueno, resulta que por los niveles que nosotros encontramos, que es por lo menos un 45% de los adolescentes declaran haber hecho sexting en el último año, y acá me refiero a... de los adolescentes declaran haber hecho sexting en el último año, y acá me refiero a 45, no, perdón, 30% a fotos y videos, y más de 65 conversaciones. Que quiero aclarar, a veces uno se imagina, si se viraliza una foto, qué horrible. Si se viraliza una conversación que vos estás teniendo, bien pornográfica, porque eso es lo que suele tener la conversación, ¿no? Trata de ser lo más explícita y buscar excitar al otro. Y le llega a papá, a mamá y a todo el liceo, el problema lo tenés igual, aunque no haya foto. Ahora, resulta que el sexting, obviamente, lo hacen varones y mujeres, pero las consecuencias negativas, cuando algo sale mal, que es pocas son las veces que sale mal. Quiero aclarar esto. Con los niveles de sexting que tienen, hay un control social de los adolescentes de códigos que está claro que no se viraliza. O sea, la viralización es un fenómeno violento específico, es decir, no es la norma. Si no, tendríamos viralizaciones todos los días. ¿Tá? Eso es interesante porque las consecuencias negativas siempre cuando hay una viralización, que generalmente es o por accidente o por revancha, el sex revenge le llaman. De hecho, incluso hubo sitios pornográficos muy, muy populares en un momento de sex revenge, exactamente. Es decir, que era para publicar videos de tu sex. ¿no? Y ahí está el morbo de la gente también, ¿no? Eran muy, muy populares. Después en general se han ido prohibiendo. Bueno, de estas consecuencias siempre se hacen cargo de las mujeres, porque los varones heterosexuales, o los varones no heterosexuales, porque los varones heterosexuales no sufren condena social por las viralizaciones de los materiales que producen, ni por las cosas que dicen, ni por nada. ¿ah? Y eso es un problema por lo cual, ahora si me llega a quedar 1 minuto, 48 segundos, Juan, vos después me lo decís, 2 voy a minutitos. pasarle, les voy a pasar un mínimo video de lo que estamos haciendo como campaña de prevención. ¿tá? No del sexting, el sexting estamos a favor, no hay problema con el sexting, pero de cómo hacerlo, sobre todo de forma defensiva. Es como el uso del condón, es algo así. Es la sexualidad de esta época, bueno, precisamos, vas a hacer sexting, bueno, hacerlo de forma cuidada. En el último tema, que es el tema de la pornografía, lo importante de saber es que el 60% de los varones miran por lo menos 3 veces por semana. Que nos dio una edad de inicio promedio de 12 años y medio, con una desviación estándar de 2,5, o sea que entre los 10 y los 15 empiezan a mirar,
pero tenemos declaraciones desde los 4, 5, 6, y de hecho de casos cualitativos que salieron, podemos hablar de niños que apenas saben escribir, de 7 años, buscando en tablets, poné tetas, poné putas, y eso, los scripts sexuales de la pornografía tradicional, suelen ser fetichizar el cuerpo, tanto de varón como de la mujer, pero objetivar especialmente el cuerpo de la mujer. Y hay un tema de incremento de la búsqueda de pornografía cada vez más fuerte cuando uno se va acostumbrando a la pornografía. Y eso hace que prácticas que son tremendamente humillantes y abusadoras estén muy a la mano de gurises de 14, 15, 16 años. Es decir, cuando yo tenía 14, 15, 16 años estaba desesperado por una película pornográfica. Hacía cualquier cosa por una de ellas y buscaba con amigos, etc. Era dificilísimo. ¿Ah? Ahora estos chiquilines tienen en el bolsillo todo el tiempo la posibilidad de ir viendo eso de forma creciente y de generar un script sexual extremadamente machista y extremadamente violento a partir de una socialización que le da la pornografía sin mediación. Entonces no es en contra de la pornografía, es en contra de los solos que están los gurises con sus dispositivos y lo poco que nos ponemos a hablar acerca de lo que hacen. Y bueno, entonces ahora sí, para el último minuto, esto es para Instagram, por eso dura 48 segundos. Les quiero mostrar lo que estamos haciendo, bueno, como para que, esto es un primer boceto, ni siquiera es el video final, pero para que vean un poco por dónde vamos, para que la producción de conocimiento no se quede en la academia, sino para generar otro tipo de impactos a nivel social. Ya es como la quinta que me comenta a los 2 minutos. Entonces le mandé un meme por privado y así empezamos. Yo le tiraba un chiste y me respondía con otro. Estuvimos un buen rato en esa, hasta que en una me manda una foto de la remera que tenía puesta. Le tiro un suculento. Ahí me pregunta, ¿y vos qué tenés puesto? Me dio un poco de vergüenza porque estaba en pijama, pero le mandé igual. La cosa se puso picante y me empieza a pedir más. Yo estaba re en el juego, pero me frené un poco, no sé. Era la primera vez que teníamos una charla así y quería sentirme cómoda. Además, aunque tengamos confianza, ¿qué hago si se la muestra a alguien? Yo ni loca comparto lo que me mandó, pero una vez que está en internet, es imposible controlar lo que pasa con eso. Entonces me acordé de lo que me dijiste. Busqué un fondo neutro y le corté mi cara. También edité mi manchita de nacimiento. Se la mandé y le encantó. Y a mí también me gustó lo que me mandó. Así que en una de esas me enamoro. Arre. Esto, hay cosas inatendibles del lenguaje, a mí me pasó y vivo en Uruguay, pero así hablan ellos. Estamos muy asesorados respecto de cómo es justamente los pasos previos a los intercambios de sexting, que son todos esos que ustedes vieron, de mandarse fotos de ropa y de hacerse muchos chistes. Yo no sabía cómo es. Vieron que cada época tiene sus guiones sexuales, y aunque no nos parezca, nos estamos poniendo todos más viejos, y los adolescentes siguen siendo los adolescentes. Y bueno, estamos un poquito con eso, vamos a hacer otro con respecto a encuentros con desconocidos y vamos a buscar hacer algo de pornografía también. Bueno, eso lo es. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Le diste toda la pertinencia a la presentación de la investigación que están llevando adelante, que te pediría que copiaras el link donde pueden ver la reseña o donde pueden ver el documento allí en el chat, para que quede, porque es muy interesante. Yo estuve creo 1 hora y pico que duró una de las presentaciones que hizo Pablo y el equipo, y realmente no da para abordar estos 300 y pico de ítems que ellos tocaron y que, bueno, habla de la construcción de la sexualidad en los adolescentes. Yo voy a terminar agradeciendo primero a todos, pero dándole la palabra final a Pancho, para que cierre. Es el locatario también de este Men Engage Ubuntu, pero antes yo quisiera, aprovechando algo que decía Pablo, reconocer a todos los colegas y las colegas que trabajan en las oficinas de UNFPA, trabajando, impulsando acciones innovadoras, llevando adelante alianzas con actores locales, como traían varios de ustedes,
a través de iniciativas como Spotlight, pero apoyo a investigaciones, a generación de conocimiento, compañeras y compañeros que en mi caso se centran en la misma, por casualidad, la misma compañera que hablaba Pablo, Valeria Ramos, que es coimpulsora de todos los temas de género, masculinidades, diversidad en nuestras oficinas. Entonces, bueno, reconocerles todo este trabajo por la igualdad de género, por masculinidades más igualitarias y por una sociedad más inclusiva y respetuosa de las diferencias. Agradecerte, Pablo, agradecerte, Mariana, agradecerte, Hugo, agradecerte, Sol, y Pancho, contigo cerramos. Un abrazo. Bueno, realmente un placer compartir con ustedes. Muy interesante lo que han planteado las colegas, Mariana, Hugo, Pablo. Retomando el hilo de lo que yo planteaba, bueno, la pandemia nos ha traído cambios enormes, incertidumbre, también muchos dolores, ¿no? A propósito de la enfermedad, de la muerte, o sea, en algunos países de América Latina ha muerto muchísima gente. Y bueno, lo primero que quisiera decir, que es importante que podamos investigar cómo están ocurriendo estos procesos y afectando de manera específica, diferenciada a cada género. O sea, lo primero que necesitamos es mayor investigación, mayor comprensión, mayor entendimiento para poder hacer distinciones como las que Pablo hacía en el tema específico que está investigando. Lo segundo, bueno, la importancia de abordar de manera, de considerar cómo las condiciones sociales también están afectando la vida de hombres y mujeres en la pandemia, es decir, las condiciones de exclusión, las condiciones de ciertos grupos de hombres, de ciertas masculinidades subordinadas, lo han puesto en mayor riesgo durante la pandemia, más riesgo de perder el trabajo, más riesgo en su salud mental, más riesgo de ejercicio de violencia, y esas tensiones tenemos que abordar como sociedad, ¿no? Entonces, qué importante pensar también en las políticas para esas masculinidades y esos grupos específicos y esas familias como específicas, que están sufriendo con mayor fuerza, con mayor intensidad, la presión y el estrés de la pandemia misma. En tercer lugar, la importancia, a propósito de las presentaciones que hemos escuchado, la importancia de la innovación, es decir, cómo el contexto actual, que ha sido tan rápido, tan vertiginoso, que llegó de un día para otro a quedarse, nos ha llevado, nos ha obligado a innovar. Y entonces en este minuto, aparte de la importancia de la innovación, me parece que es importantísimo el intercambio, o sea, cómo vamos recogiendo todas estas experiencias que se están haciendo en los distintos países, las experiencias que está apoyando UNFPA, que están haciendo las distintas ONG y que se están haciendo desde el Estado para poder abordar estos distintos temas como el cuidado, la prevención de la violencia, etc. Y finalmente, bueno, enviar un gran saludo a todas las colegas, los colegas que nos están escuchando, agradecer a Men Engage por el espacio que ha dado para poder tener esta mesa, y poder seguir este intercambio que ha sido muy rico, como yo decía al inicio, de todos estos años de intercambio y apoyo que ha habido entre Men Engage, América Latina y UNFPA, tanto en su oficina regional como en todos los países. Así que bueno, muy agradecido, un gran placer, y nos seguiremos encontrando y seguimos conversando. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, Sol, gracias a los traductores. Gracias a vos, Pancho. Chao. Gracias a Juan. Chao, José. Sol.